Buenas tardes. Junto con mis compañeros Samuel Adrada, Juan Diego Gutiérrez, Wilmer Bautista y quien les habla, Dayana Celis, les vamos a hablar sobre el ciclo de Carnot. Para ello vamos a hablar sobre su origen, el cual se remonta al militar, físico e ingeniero francés Nicolas Léonard Sadi Carnot, el cual propuso la primera teoría exitosa de cómo maximizar la eficiencia en una máquina térmica. Carnot propuso estudiar los principios científicos del funcionamiento de la máquina de vapor con el objetivo de lograr la máxima potencia de salida y la máxima eficiencia de la misma. También, como resultado de sus estudios, ayudó a establecer la física del calor, que es lo que se conoce como termodinámica actualmente. Carnot en sus inicios comenzó con la observación experimental de que el calor no fluye por sí solo de un cuerpo frío a uno caliente, sino que en una situación dada, si se hace fluir calor de lo frío a lo caliente, se debe tener o se debe haber algún otro cambio en alguna otra parte del proceso. Este cambio se le eh, otorgó a algún trabajo que debía realizarse, ¿sí? Básicamente, Carnot demostró que ninguna máquina puede ser más eficiente que una máquina ideal y reversible, y que todas las máquinas de este tipo tienen la misma eficiencia. Bueno, las ideas de Carnot sentaron las bases para la comprensión de la eficiencia en la conversión de calor en el trabajo y la posterior formulación de la segunda ley de la termodinámica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las máquinas térmicas. Bueno, máquinas térmicas. ¿Qué son las máquinas térmicas? Pues es un dispositivo que funciona con un ciclo termodinámico, pues en este caso es el ciclo de Carnot, que pues, es el del que estamos hablando en esta exposición, y realiza cierto trabajo neto positivo por medio de la transferencia de calor de un cuerpo con mayor temperatura a uno con menor temperatura. Este es el principio por el cual funcionan las máquinas térmicas, que pues es la transferencia de calor de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. ¿Qué hizo Carnot? Carnot demostró que la eficiencia de dichas máquinas era solo una función de las dos temperaturas de los depósitos entre los cuales se opera, de las dos temperaturas que pues, acabé de mencionar. Eh, las máquinas térmicas difieren bastante entre sí, pero pues es posible caracterizarlas por ciertos puntos, los cuales son que reciben calor de una fuente a temperatura alta. Pues estos pueden ser la energía solar, un reactor nuclear, entre otras. Convierten parte de este calor en trabajo. Rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura. Puede ser la atmósfera, los ríos, o a veces pues usan como un condensador pues en las centrales eléctricas y operan en un ciclo. En este caso pues el ciclo de Carnot. El funcionamiento de las máquinas. El funcionamiento, pues, de una máquina térmica, como lo mencioné anteriormente, pues es un intercambio de calor entre una fuente caliente a una fuente fría. Ese es el funcionamiento, pues, por el cual se rigen las máquinas térmicas. El ciclo termodinámico fundamental utilizado en la mayoría de máquinas térmicas es el ciclo de Carnot, que establece pues que la eficiencia máxima que se puede lograr con un proceso térmico entre dos temperaturas, pues este es el que nos da pues como la eficiencia que se puede llegar a tener de dicha máquina térmica entre las dos temperaturas que pues se esté trabajando. Eh, ¿Qué tipos de máquinas térmicas hay? Pues hay varios tipos de máquinas térmicas, entre los que se incluyen los motores de combustión interna, las turbinas de vapor, los refrigeradores, los aires acondicionados y, y demás. Bien, ahora, antes de entrar de lleno a el funcionamiento del ciclo de Carnot, vamos a hablar sobre sus características. La primera es que, como se ha mencionado anteriormente, el ciclo consta de dos fuentes o dos depósitos
de energía, al cual uno es de mayor temperatura que el otro, y esta temperatura, no importa la cantidad de calor que se transfiera en el proceso, debería o debe permanecer constante. La segunda es que es un proceso los procesos en el ciclo son reversibles y por ende todo el ciclo podría ser invertido. La tercera es que el fluido de trabajo de la máquina térmica debe ser mucho mayor que la fuente de mayor temperatura y del mismo modo mucho menor a la otra fuente de menor temperatura, y este es el principio de cómo trabaja un refrigerador. Ahora, el ciclo de Carnot se conoce como un proceso cíclico reversible que usa un gas perfecto o un gas ideal y consta de dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas, las cuales se dividen en cuatro etapas que ya serán mencionadas a continuación. Bueno, en este caso pues entonces vamos a hablar del ciclo reversible más famoso de la termodinámica, que se conoce como el ciclo de Carnot. Para ello pues debemos de tener en cuenta que es una máquina térmica, y sabemos que una máquina térmica es una máquina que funciona en medio de dos temperaturas, una alta y una baja, ¿cierto? Y produce esto trabajo. En este caso pues la eficiencia que va a tener esta máquina térmica reversible va a ser netamente la eficiencia de Carnot cuando funciona con el ciclo de Carnot, ¿sí? Esa va a ser la eficiencia máxima que va a poder tener esta máquina térmica. Para explicar el ciclo de Carnot vamos o tenemos, por ejemplo, este sistema de cilindro émbolo, donde vamos a estar en un estado inicial 1, ¿sí? Y va a ocurrir lo que se conoce del proceso 1-2, lo que se conoce como la expansión isotérmica reversible, ¿sí? ¿Por qué expansión isotérmica reversible? Porque no va a cambiar la temperatura, ¿sí? La temperatura va a permanecer constante durante este proceso de expansión, y es por lo siguiente: tenemos nuestro cilindro émbolo y la cabeza del cilindro va a estar en contacto con una fuente de energía, a mayor temperatura. Por lo tanto, cuando va a ocurrir esa expansión del gas de una manera lenta, la temperatura va a comenzar a disminuir, ¿sí? Pero apenas haya un cambio infinitesimal de la temperatura TH a una temperatura más baja, lo que sería la fuente de energía va a transferir calor de manera infinitesimal también para suplir esta diferencia de temperatura, y la temperatura por lo tanto cada vez que baja vuelve a subir y permanece constante. En este caso, el calor transferido de la fuente de energía al gas se conoce como QH. Ya cuando estamos en el estado 2, que sabemos que la temperatura está a una temperatura TH, vamos a retirar lo que sería la fuente de energía de alta temperatura y vamos a colocar una chaqueta de aislamiento a nuestro cilindro. En este caso va a seguir dándose este proceso de expansión, pero ya va a ser una expansión donde la temperatura sí disminuye. Por lo tanto, pero no hay transferencia de calor porque estamos en aislamiento, por lo tanto sería una expansión adiabática reversible. En este caso pues explicamos el proceso, y es que lo que ocurre es cuando pasa de 2 a 3 sigue expandiéndose, y al expandirse pues el gas comienza a perder energía o comienza a perder temperatura, y va a llegar entonces de una temperatura alta a una temperatura más baja conocida como TL. Cuando estamos ya en el estado 3 y vamos a pasar al estado 4, que se conoce como proceso 3-4, en este caso pues lo que vamos a hacer es retirar esa chaqueta de aislamiento y vamos a poner la cabeza del cilindro en contacto con un sumidero de energía de baja temperatura, ¿sí? En este caso pues cuando una fuerza externa se es aplicada lo que sería el émbolo y comienza a comprimir el gas de una manera lenta, hay una compresión del gas lenta, pues la temperatura L va a permanecer constante y se conoce como una compresión isotérmica reversible. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, entonces esa temperatura L al estar del gas va a comenzar a aumentar mediante se está comprimiendo el gas, ¿sí? Pero cada vez que hay una diferencia infinitesimal de temperatura, el gas pierde energía hacia el sumidero que está a una baja energía.
Por lo tanto, la temperatura cada vez que sube baja otra vez y se va a permanecer en esa temperatura TL, ¿cierto? Por lo tanto, pues tendríamos ya lo que sería la temperatura constante. Ya cuando estemos en el estado 4 y queremos volver al estado inicial en el proceso 4-1, este proceso 4-1 se conoce como una compresión adiabática reversible. Es por lo siguiente, y es que eliminamos lo que sería el sumidero de energía o el contacto entre la cabeza del cilindro y el sumidero, y vamos a colocar de nuevo nuestra chaqueta de aislamiento. En ese caso, pues al estarse comprimiendo el émbolo y comprimiendo el gas de una manera lenta, pues va a comenzar a subir la energía, ¿sí? Va a comenzar a ganar energía nuestro gas, y por lo tanto vamos a tener que va a pasar de una temperatura baja el gas a una temperatura alta, y va a volver una temperatura TH, y va a volver a retornar al estado 1. Esto sería el ciclo, esto sería un ciclo reversible que se conoce como el ciclo de Carnot. En este caso, pues para explicar cómo sería este proceso físico que ya hablamos aquí, vamos a explicarlo un poco en lo que serían los diagramas de presión versus volumen y en el diagrama de temperatura versus entropía. En este caso, pues tenemos el ciclo de Carnot, donde de 1 a 2 podemos evidenciar del estado 1 al estado 2 que hay una diferencia de volumen o hay un aumento del volumen, por lo tanto podemos decir que es una expansión. Ahora, del estado 1 al estado 2 podemos ver que se encuentra en una isoterma, por lo tanto la temperatura no va a cambiar. Recordemos que esa temperatura en el estado 1 es TH, ¿sí? Y TH pues va a permanecer constante. Va a bajar la presión, por lo tanto podemos confirmar que es una expansión, de igual forma que como con el volumen, y al estar en el estado 2 ya podemos decir que esto fue una expansión isotérmica reversible, ¿cierto? Ahora, cuando estamos en el estado 2 y vamos a pasar al estado 3, podemos ver que hay un cambio en el volumen, hubo un cambio en el volumen, por lo tanto podemos decir que es una expansión, pero cabe resaltar que hay un cambio también en la temperatura. Entonces cambiaría de isoterma y ya pasaría de temperatura a una temperatura H o temperatura alta a una temperatura baja o temperatura TL. En ese caso podemos ver que entonces disminuye la temperatura y podemos decir que no hay transferencia de calor, como en el caso 1-2, donde sí teníamos una transferencia de calor del exterior para pues que la temperatura permaneciera constante, ¿cierto? Entonces del estado 3 al estado 4 podemos evidenciar que hay un cambio en el volumen o una disminución en el volumen, por lo tanto podemos deducir que es una compresión, ¿sí? De igual forma podemos ver que se encuentra sobre la isoterma el estado 4, sobre la isoterma TL, igualmente el estado 3, por lo tanto la temperatura no cambió, más sí aumentó la presión, que esto quiere decir que sí se comprimió, pero se comprimió isotérmicamente, ¿sí? Y esto es un proceso de compresión isotérmico reversible. De igual forma, cuando estamos en el estado 4 y queremos pasar al estado inicial para completar el ciclo, entonces podemos evidenciar que sí hay una compresión porque disminuye el volumen, ¿sí? Disminuye el volumen, pero ya cambia de isoterma la temperatura, o sea, aumenta la temperatura de una temperatura baja a una temperatura alta nuevamente. Por lo tanto, podemos corroborar que no hay transferencia de energía. Esto es un proceso isotérmico o adiabático. Entonces, se conoce como compresión adiabática reversible. Para explicar entonces lo que sería ya nuestro diagrama de temperatura versus entropía, primero mencionemos qué pasaría con el trabajo. El trabajo de la presión, bueno, el trabajo en este caso del diagrama de presión versus volumen es el área bajo la curva, es todo lo que está por dentro de este recuadro. Eso va a ser el trabajo que va a realizar nuestra máquina térmica que funciona con el ciclo de Carnot. Ahora, en el caso, ahora sí, de lo que sería el diagrama de temperatura versus entropía, podemos ver lo siguiente, es que cuando estamos en el estado 1 y ocurre esa expansión isotérmica, ¿sí? Donde la temperatura permanece constante, podemos ver que hay un aumento de la entropía, por lo que podemos decir que hubo una transferencia de calor, ¿sí? Ahora, cuando llegamos al estado 2 y ya ocurrió esa expansión isotérmica reversible y queremos pasar al estado 3,
podemos ver que hay una disminución en la temperatura, pero la entropía sigue constante. Por lo tanto, podemos evidenciar que no hubo cambio de calor, por lo tanto el delta ds es igual a 0. O sea que esto se conoce como una expansión adiabática reversible. Cuando vamos a pasar del estado 3 al estado 4, donde la temperatura permanece constante, ¿sí? Y hay una disminución de entropía, podemos ver que entonces disminuye lo que sería la entropía, pero la temperatura permanece constante y se conoce como una compresión isotérmica reversible, porque sí hay transferencia de calor, hay una pérdida de calor del sistema hacia el exterior o hacia las fronteras, ¿cierto? Hay una pérdida de calor. En este caso, del estado 4 al estado 1, vamos a tener lo que se conoce como una compresión adiabática reversible. Adiabática porque la entropía permanece constante, por lo tanto es un sistema, bueno, un proceso isoentrópico, y la temperatura sí aumenta de una temperatura baja a una temperatura alta, y podemos ver que completa el ciclo, y pues sería el ciclo de Carnot en un diagrama de temperatura versus entropía. Dentro de las aplicaciones del ciclo de Carnot podemos encontrar algunas que no son nada complejas y pertenecen a la vida diaria de cada uno de nosotros. Varias de estas cosas que consideramos mínimas e indispensables son el resultado de esta aplicación práctica del ciclo de Carnot. Este también tiene la aplicabilidad correspondiente a ciertos procesos termodinámicos, así como electromecánicos, que son fundamentales en motores o generadores de energía, estos pues con un bajo o un nulo consumo de energías fósiles. También podemos encontrar en las aplicaciones a ciertos refrigeradores. Estos son ejemplos de ciclo de Carnot invertido, donde en este caso pues la máquina absorbe calor de un ambiente determinado y luego lo cede a una fuente caliente, dejando este primer ambiente a la baja temperatura necesaria para la conservación de frutas, así como de otros alimentos. Podemos encontrar otras aplicaciones también de este ciclo de Carnot que son inversas a este ejemplo anterior, al que mencionamos anteriormente, el cual pueden ser las máquinas térmicas. Una pequeña parte de ellas solamente, ya que la mayoría digámoslo así, por practicidad, usan resistencias o combustibles. Y también se puede decir que el ciclo de Carnot pues es usado en procesos de refrigeración y calefacción. Dentro de las conclusiones, para finalizar, podemos decir que la máxima eficiencia que puede tener una máquina térmica reversible es la eficiencia de la máquina de Carnot, la cual es una máquina térmica reversible que opera con el ciclo de Carnot. De este ciclo reversible de Carnot cuenta con 2 procesos de expansión y compresión isotérmicos y otros 2 de expansión y compresión adiabáticos. Aunque este ciclo de Carnot establece un estándar teórico para la eficiencia, es impracticable en la realidad debido a sus requisitos ideales. Las pérdidas de fricción, transferencia de calor no reversible y otras ineficiencias limitan la capacidad de las máquinas reales para alcanzar la eficiencia de Carnot. Y por último, decimos que el ciclo de Carnot es un modelo teórico crucial que ha contribuido significativamente a la comprensión de los procesos termodinámicos y a la definición de límites fundamentales en la eficiencia de las máquinas térmicas. Aunque no es práctico en su implementación directa, su influencia en la teoría y la ingeniería termodinámica es innegable. Muchas gracias.